Buenos días. Mi nombre es Aide Montes de Oca. Mi hijo Alex Montes de Oca me está haciendo esta entrevista para el recuerdo. Vivimos, en este momento estoy viviendo en el estado de Georgia, en la ciudad de Cumming, un estado muy bonito. Déjenme explicarle que he recorrido bastante de aquí de los Estados Unidos y de Cuba, imagínense. Nací en Cuba, en el reparto La Caridad de la ciudad de Camagüey. Allí viví 3 años nada más, me fui pequeña. De ahí pero nos fuimos, bueno, mi papá, mi mamá y mi hermana y mi hermano. Éramos 5. Entonces nos fuimos para Bayamo, la ciudad de Bayamo, una ciudad preciosa también en la provincia de Oriente. La familia de mi mamá y mi papá eran precisamente de Oriente, venían oriundos de Oriente, sus padres y todo. Entonces allí vivimos nada más que casi 1 año nada más. Porque el asunto era que mi papá trabajaba, entonces lo iban trasladando de distintos lugares, distintas ciudades. Allí nada más que vivimos 1 año y pico en un hotel, porque ya después entonces nos fuimos para la ciudad de Santiago de Cuba, una ciudad antigua, una de las primeras ciudades fundadas en la isla de Cuba, precioso Santiago de Cuba. Ahí viví unos cuantos añitos, allí fui a la escuela. Bueno, una ciudad muy bonita, muy antigua, muy bonita. Entonces mis abuelos y todos también vivían allá en Oriente. Mi abuela vivía en el Central Chaparra, en la provincia de Oriente. Y mi familia de mi papá vivían en Santiago de Cuba. Allí, muy bonita la provincia de Oriente. Allí viví hasta que cumplí 9 años y pico. Entonces ya ahí nos fuimos para la gran capital, esa ciudad maravillosa que es La Habana, una belleza de ciudad. Allí pues ya crecí, allí fui a la escuela, me gradué de high school, después me casé muy jovencita, a los 20 años ya tuve mi primer hijo. Una ciudad preciosa, la verdad, pero después las consecuencias de la vida nos hicieron irnos de Cuba. Quiero mucho también la provincia de Oriente. Allí nacieron mis padres. Mi mamá nació en el Central Chaparra. Mi abuelita se llamaba Aurelia y mi abuelo se llamaba Nemesio. Entonces allí nació mi mamá, que nació en el Central Chaparra. Muy bonito el Central. Allí era un central grande que molía mucha caña, producía mucho azúcar. Bueno, ahí siempre nosotros íbamos a las vacaciones. Pasábamos la Nochebuena, mi mamá se crió ahí, nació allí. Entonces mi papá nació más para la parte de Oriente, pero más al sur. Mi mamá era más al norte. Entonces mi papá ahí también nació y después ahí se crió, estudió. Y después ya a la última hora pues lo trasladaron para La Habana. Entonces nosotros siempre estábamos de un lugar a otro y conocíamos toda la provincia de Oriente. La realidad es que conozco bastante de Cuba. Conozco Matanza, la playa linda de Varadero, conozco en la ciudad de Santa Clara, Zaguala Grande, conozco la ciudad de Cienfuegos, muy bonita. Conocí también Pinar del Río, muy lindo Pinar del Río, el Valle de Viñales. Conocí todas las provincias de Cuba, gracias a Dios. Pero ya cuando cumplí los 32 años, las circunstancias nos hicieron abandonar mi isla querida. Y vinimos para acá, para los Estados Unidos, donde nos abrieron los brazos, donde me siento feliz también y contenta, porque aquí nació mi segundo hijo, que es Alex Montes de Oca. Nació en New Jersey. Vivimos en Nueva York como 2 años, después nos fuimos para New Jersey, allí nació mi hijo Ale, y entonces ya de ahí, ya entonces salimos, entonces ya nos fuimos para la ciudad de Miami, una ciudad que la quiero tanto, la amo tanto, porque ahí viví 40 y pico de años, en esa ciudad maravillosa, la ciudad muy bonita, Miami. Y esa ha sido mi vida, he sido feliz, he tenido mis días de tristeza, mis cosas, pero bueno, de los 20 años, mis vecinos
Vivía enfrente de mi casa Sonia, es una muchacha mexicana, nació aquí pero de familia mexicana, muy buena, muy querida, con una familia. Después al lado tenía a Benny y Odilio, que uno era de Puerto Rico y el otro es cubano. Tenía muy buenos vecinos porque casi todos vivimos siempre ahí muchos años. También tengo Carmen Becerra, vecina de allí también, muy querida, que yo le bauticé a ella la niña más chiquita. Y siempre nos hemos querido como familia, aunque hace tiempo que no nos vemos, pero sí hablamos por teléfono. Muy buenos vecinos tuve allí. Y luego también extrañando uno, porque allí uno conocía mucho los mercados, teníamos, tú sabes, todas muchas cosas que en algunos lugares se dificultaban. De ahí ya nos fuimos entonces ya salimos para Tampa, ya en Tampa, porque es que mi hijo Ale lo trasladaron del trabajo, entonces ya como estábamos mi esposo y yo solos, pues entonces decidimos irnos para estar cerca de ellos. Ellos tienen Ale tiene 3 hijos, el mayor se llama Alexander, ya tiene 31 años. Después tiene esas 2 niñas que son 2 muñecas preciosas. Tenemos a Nicole, que es la mayor, y la más pequeña es Michelita. Entonces yo vivo con ellos tan felices, porque es lo que me queda de familia. Entonces, hablando de Cuba, de allá del Central Chaparra, era el central, que uno de los centrales que más caña molía, más azúcar producía anualmente. Allí la familia de mi mamá nacieron ahí todos sus padres, o sea, mis abuelos. Después los otros eran de Santiago de Cuba. Quiere decir que nosotros siempre estábamos viajando de un lado para otro. Así que de Cuba conozco muchas cosas. Y la verdad que la extraño. Pienso que algún día pueda hacer que vuelva otra vez, ¿no? Que Dios lo permita. Pero bueno, aquí estoy bien. Siempre extrañando donde uno nace, ¿no? Pero aquí, bueno, conocí Tampa también. Tampa muy bonito, pero de ahí entonces ya nos fuimos entonces entonces a Orlando. Vivimos ahí en Sanford, muy bueno, muy bonito el lugar, estábamos cerca de Disney. Entonces ya después de ahí entonces nos fuimos para la ciudad de Portland. Muy bonita esa ciudad que está en el Pacífico, muy linda esa ciudad, unos paisajes preciosos, es muy bonita entonces ya después, ya entonces mi hijo lo trasladaron entonces para aquí, para Cumming, que es como un reparto muy bonito, una ciudad de aquí de Georgia, muy bonito también. Estamos bien, gracias a Dios. Esperamos que Dios nos siga bendiciendo, que Dios bendiga este país, que algún día podamos volver a Cuba, que Cuba algún día sea de nuevo feliz, libre, como un país que tiene que ser. Bueno, aquí nos abrieron los brazos los cubanos y nos han tratado muy bien y aquí nos hicimos, mi esposo puso un negocio y nos fuimos levantando. Dase cuenta que yo vine en el 1962. Fíjese los años que yo llevo en este país. Vine de 32 años, muy joven. Y aquí entonces empezamos a hacer otra nueva vida en este país que yo adoro este país como mi segunda patria, sinceramente. Tenemos también muy buenas amistades, bueno, los vecinos muy buenos también. Y tengo familia, tengo una sobrina que vive en Tennessee, que se llama Marena, muy buena, tiene sus 2 hijos, Amanda y Josué, muy bueno. Ellos viven en cada rato vamos a Tennessee, que estamos a 4 horas de aquí. O ellos vienen o nosotros vamos. Así que relativamente nos sentimos bien. Gracias a Dios, pues mi familia, todos tienen salud, que es lo principal, trabajo. Y nos sentimos felices. Lo que pasa es que ahora, con el problema del virus que ha llegado, que eso es mundial, eso es el mundo entero, tiene ese virus. No nos podemos ver mucho porque saben cómo es eso, el roce, pues entonces no nos podemos ver mucho, pero estamos cerca, todas mis amistades están bien, toda mi familia está bien, así que por eso estamos bien. Y le agradezco a mi hijo que me haya hecho esta entrevista, porque
Él es un gran, oye, este hijo mío sabe mucho de computadora, de todo eso. Sí. Él es ingeniero de todo. Él sabe de todo, de todo, de todo esto. Fotógrafo, de todo. Y entonces mi nieto, el grande, Alexander, que lo adoro con mi corazón, ese vive en Miami, se me quedó, ese está en Miami. Hace poco que estuvo por aquí a hacernos la visita, ese es el mayor de Ale. Pues entonces quiero hablarle de ese nieto mío, Alexander. Ese de chiquitico lo criamos mi esposo y yo, porque ya Ale se había casado, entonces estábamos los dos solitos allá en la casa, y él con nosotros como si fuera, bueno, nos adora la realidad. Donde quiera que íbamos lo llevábamos. A Disney World lo llevamos allá al Canadá, a las cataratas del Niágara. Lo llevábamos por todos lugares donde nosotros íbamos, siempre íbamos con ese niñito, porque ella era un chiquitico, el más chiquitico de la familia era él. Entonces, después ya pues nacieron las niñas de Gina, aún aparte. Quiero hablarle de mi nuera Gina, que es una muchacha tan buena. Su familia es colombiana como ella, como son los colombianos de cariñosos. Yo la adoro porque ella está siempre conmigo, ella es la que me lleva al médico, ella me ayuda. Bueno, es como si fuera una hija mía. Yo creo que hasta mejor que una hija. Pero ella hasta se ocupa de mí. Bueno, ella y luego quiere mucho a Ale y a sus niñas tan bellas, como ella las quiere, como las cuida. Bueno, la realidad que hasta ahora todo está bien. La familia de ella vive en Colombia, una familia maravillosa, la familia de ella. Usted sabe que los colombianos todos son muy atentos, muy cariñosos, muy religiosos. Pues las familias se quieren mucho, siempre están muy unidos. Y así pues yo también estoy con ellos, con la familia, cuando los veo, cuando vienen. Ella es maravillosa, yo la quiero mucho, como si fuera una hija, la hija que yo no tuve. Porque yo tuve mi primer hijo, Rey, que ese vino de Cuba, ese nació en Cuba. Nosotros en última vivíamos en Cuba, en el reparto Vivo Rapat, allá en La Habana, un reparto que hicieron nuevo. Ahí hicimos la casita, bueno, pues ahí vivíamos ahí. Entonces ya cuando vinimos para acá, para los Estados Unidos, ya el Rey tenía 12 años, pues nació en el 50. Después tuvo en el Navy, después se casó, bueno, tuvo sus 3 hijos, un varoncito y 2 niñas, y después pues se fue, nos dejó porque tuvo un accidente y lo perdimos, pero bueno, nos dejó familia. Ya el más chiquito de él está ya un hombre ya casado, las muchachitas también. Quiero decirle que tengo 6 nietos. Le voy a decir los nombres. De Rey, el hijo mayor mío, la mayor se llama Marlina, después le sigue Michelle y después viene Reisy. Esos son los 3. Ahora de Ale, tiene Alexander, tiene Nicole y tiene Michelle. Así que cada uno de mis hijos tuvo 2 niñas y un niño. Así que fíjate, entonces tengo bisnietos. 2 de Marlina, 2 de Michelle y 1 de Reisy. Y entonces, de la parte de acá, no tengo todavía ni porque que todavía Alexander no se ha casado. Así que por lo menos ya tengo bisnietos y tengo nietos ya, y con la edad que tengo, pues le doy gracias a Dios que todos son buenos, toda mi familia, todos me quieren, todos me quieren, me cuidan, me ayudan, yo estoy muy feliz por esa parte, ¿no? Tengo tranquilidad por esa parte, porque la familia está muy unida, gracias a Dios. Así que esta es mi vida, yo ya, vaya, de salud estoy bastante bien. He estado enferma, como es natural, algunas cosas. Y entonces ahora pues me están poniendo las vacunas, me pusieron una, ahora me falta la otra el día 19. Pero por lo pronto todos estamos bien aquí en la casa, lo único que no salgo hasta después que ya me pongan las vacunas, porque la persona mayor es la que peligra más con esa enfermedad.
Ahora mi hijo me dijo en estos días que vamos a ir por allá por Miami. Así que allí veré la parte de la familia que tengo, las amistades, donde yo viví. Yo viví allí 46 años en esa casita. Así que y casi todos los vecinos, pues el mismo tiempo que yo mudé ahí, se mudaron ellos. Así que vivíamos como familia. Nos llevábamos los vecinos, pero bien, bien, bien todos. Todos bien, todos nos llevábamos bien. Siempre estábamos juntos, todos los vecinos, que eso en muchos lugares no se ve mucho. Hay lugares que usted vive y no conoce ni el vecino de al lado, ni el del frente, ni nada. Pero allí sí, allí en Miami es muy familiar Miami. Hace ya unos cuantos años que no voy por allá, pero Ale me dijo que pronto íbamos a ir para ver la familia, ¿no? Porque mi esposo dejó familia. Mi esposo murió también hace 14 años. Precisamente murió en Tampa. Entonces tiene familia allá. Tiene sobrinos, tiene todo eso. Es que veremos la familia de mi esposo, la familia mía, mis amistades. Pero que es que yo adoro Miami. La verdad que lo siento tanto Miami, porque ahí era como si estuviéramos casi prácticamente, en la forma de que se vive, era como si estuviéramos en Cuba. Usted sabe, porque aquello, sabe que allí vivían muchos más cubanos enseguida. Cuando nosotros llegamos en el 62, Miami no era Miami, el Miami de ahora, ni el Miami de hace 50 años, ni nada de eso. Miami era una ciudad completamente, muy pocos habitantes. La parte esa de Hialeah era como fincas, usted sabe. No, lo que se ha hecho en Miami, hay que levantarle la mano a los cubanos, porque los cubanos levantamos Miami. Esa es la realidad. Y por eso nos quieren tanto los cubanos y todo ahí, todo es cubano, todos nos quieren. Aunque han venido muchas personas de otros países también, que son bienvenidos todos. Pero el cubano en Miami era siempre, usted sabe, los que más fundaron la ciudad. En Miami existía, pero no había pocas personas. No era como está ahora. Ahora sí es una ciudad preciosa. Han hecho muchos edificios. Muy lindo Miami. Todo el mundo quiere venir a Miami, quiere ir a Miami. Muy bonito Miami. Y los Estados Unidos, muy lindo todo. La realidad que yo quiero este país, lo adoro, como si fuera mi patria. Mi segunda patria es. Y nada, pues nada, aquí. Las dos niñas de Ale ya una ya acabó high school, ahora va a la universidad, después queda la más chiquita, se llevan 2 años, y ahorita la otra también termina. Son unas niñas estudiosas, educadas, muy cariñosas conmigo, me adoran, a su abuelita Mima, porque toda la familia me dice Mima, no se lo había dicho. Ellas con Mima y Mima siempre, y Mima me cuidan. Es un encanto la realidad, porque es que su mamá es muy buena y lo ha enseñado, y Ale también es muy buen muchacho. Ale lo quieren mucho porque Ale es muy bueno. No solamente con la familia, con las amistades. Ale ha tenido muchas amistades de cuando estaba en Miami, después han seguido se comunican por teléfono, algunos vienen por aquí, van, pero siempre él conserva la amistad y el cariño de todas sus amistades, de toda la familia, de todo. Ale es muy bueno. Y a mí bueno, él adora a su mamá y me cuida y está al tanto. Viene a cada rato, me revisa aquí en el cuarto a ver si tengo una cosa que me falte de comer, entonces va calladito y entonces va y me trae. Mire, vieja, lo que te trae. Al tanto de que no me falte nada. Y era igual, los dos. Así que yo estoy feliz con ellos porque me quieren mucho. La realidad que cuando una persona es mayor así necesita el cariño de los demás. La realidad. Y así, mi vida ha sido así. Tantos años, ¿verdad? Que uno... Pero bueno, conozco bastante de la vida, conozco muchas ciudades. Viví en Nueva York. Nueva York es una ciudad preciosa también, grande,
Nueva York, New Jersey era pues ya un estado más, usted sabe, pero Nueva York, New York, eso es precioso. Siempre mucho turista, mucho, no, no, muy lindo Nueva York. Así que conozco Nueva York, conozco New Jersey, conozco tantos lugares. La ciudad de Portland, preciosa, muy linda, unos paisajes preciosos que es esa ciudad, que es una belleza. Y ya conozco bastante, gracias a Dios. Le voy a decir los nombres. De Rey, el hijo mayor mío, la mayor se llama Marlina, después le sigue Michelle y después viene Reisy. Esos son los tres. Ahora de Ale, tiene Alexander, tiene Nicole y tiene Michelle. Así que cada uno de mis hijos tuvo 2 niñas y un niño. Así que fíjate, entonces tengo bisnietos. 2 de Marlina, 2 de Michelle y 1 de Reisy. Y entonces, de la parte de acá, no tengo todavía ni porque es que todavía Alexander no se ha casado. Así que por lo menos ya tengo bisnietos y tengo nietos ya, y con la edad que tengo, pues le doy gracias a Dios que todos son buenos, toda mi familia, todos me quieren, todos me quieren, me cuidan, me ayudan, y yo estoy muy feliz por esa parte, ¿no? Tengo tranquilidad por esa parte, porque la familia está muy unida, gracias a Dios. Así que esta es mi vida, yo ya, vaya, de salud estoy bastante bien. He estado enferma, como es natural, algunas cosas. Y entonces ahora pues me están poniendo las vacunas, me pusieron una, ahora me falta la otra el día 19. Pero por lo pronto todos estamos bien aquí en la casa, lo único que no salgo hasta después que ya me pongan las vacunas, porque la persona mayor es la que peligra más con esa enfermedad. Ahora mi hijo me dijo en estos días que vamos a ir por allá por Miami. Así que allí veré la parte de la familia que tengo, las amistades, donde yo viví allí 46 años en esa casita. Así que y casi todos los vecinos, pues el mismo tiempo que yo mudé ahí, se mudaron ellos. Así que vivíamos como familia. Nos llevábamos los vecinos, pero bien, bien, bien todos. Todos bien, todos nos llevábamos bien. Siempre estábamos juntos, todos los vecinos, que eso en muchos lugares no se ve mucho. Hay lugares que usted vive y no conoce ni el vecino de al lado, ni el del frente, ni nada. Pero allí sí, allí en Miami es muy familiar Miami. Hace ya unos cuantos años que no voy por allá, pero Ale me dijo que pronto íbamos a ir para ver la familia, ¿no? Porque mi esposo dejó familia. Mi esposo murió también hace 14 años. Precisamente murió en Tampa. Entonces tiene familia allá. Tiene sobrinos, tiene todo eso. Es que veremos la familia de mi esposo, la familia mía, mis amistades. Pero que es que yo adoro Miami, la verdad que lo siento tanto Miami, porque ahí era como si estuviéramos casi prácticamente, en la forma de que se vive, era como si estuviéramos en Cuba. Usted sabe, porque aquello, sabe que allí vivían muchos más cubanos enseguida. Cuando nosotros llegamos en el 62, Miami no era Miami, el Miami de ahora, ni el Miami de hace 50 años, ni nada de eso. Miami era una ciudad completamente, muy pocos habitantes. La parte esa de Hialeah era como fincas, usted sabe. No, lo que se ha hecho en Miami, hay que levantarle la mano a los cubanos, porque los cubanos levantamos Miami. Esa es la realidad. Y por eso nos quieren tanto los cubanos y todo ahí, todo es cubano, todos nos quieren. Aunque han venido muchas personas de otros países también, que son bienvenidos todos. Pero el cubano en Miami era siempre, usted sabe, los que más fundaron la ciudad. En Miami existía, pero no había pocas personas. No era como está ahora. Ahora sí es una ciudad preciosa. Han hecho muchos edificios,
Muy lindo Miami. Todo el mundo quiere venir a Miami, quiere ir a Miami. Muy bonito Miami. Y los Estados Unidos, muy lindo todo. La realidad que yo quiero este país, lo adoro, como si fuera mi patria. Mi segunda patria es. Y nada, pues nada, aquí. Las dos niñas de Ale ya están, ya una ya acabó high school, ahora va a la universidad, después queda la más chiquita, se llevan 2 años, y ahorita la otra también termina. Son unas niñas estudiosas, educadas, muy cariñosas conmigo, me adoran a su abuelita Mima, porque toda la familia me dice Mima, no se lo había dicho. Ellas con Mima y Mima siempre, y Mima me cuidan. Es un encanto la realidad, porque es que su mamá es muy buena y lo ha enseñado, y Ale también es muy buen muchacho. Ale, lo quieren mucho porque Ale es muy bueno. No solamente con la familia, con las amistades. Ale ha tenido muchas amistades de cuando estaba en Miami, después han seguido se comunican por teléfono, algunos vienen por aquí, van, pero siempre él conserva la amistad y el cariño de todas sus amistades, de toda la familia, de todo. Ale es muy bueno. Y a mí bueno, él adora a su mamá y me cuida y está al tanto. Viene a cada rato y me revisa aquí en el cuarto a ver si tengo una cosa que me falte de comer. Entonces va calladito y entonces va y me trae. Mire, vieja, lo que te trae. Al tanto de que no me falte nada. Y era igual, los dos. Así que yo estoy feliz con ellos porque me quieren mucho. La realidad que cuando una persona es mayor así necesita el cariño de los demás. La realidad. Y, y así, mi vida ha sido así en tantos años, ¿verdad? Que uno... Pero bueno, conozco bastante de la vida, conozco muchas ciudades. Viví en Nueva York. Nueva York es una ciudad preciosa, también grande, mucho. Nueva York, New Jersey era pues ya un estado más, usted sabe. Pero Nueva York, New York, eso es precioso. Siempre mucho turista, mucho, no, muy lindo Nueva York. Así que conozco Nueva York, conozco New Jersey, conozco tantos lugares. La ciudad de Portland, preciosa, muy linda, unos paisajes preciosos que es esa ciudad, que es una belleza. Y ya conozco.